La situación parece que se complica por momentos en Venezuela, y empiezan a verse indicios de que el conflicto podría implicar a los estados vecinos. Para empezar, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial número 2849, el presidente Nicolás Maduro ha prolongado el estado de excepción y emergencia en Venezuela por 60 días. Según el texto oficial, la medida se tomó porque se mantiene el asedio contra la recuperación de la economía venezolana, y la actitud hostil de la oposición venezolana. La decisión tiene su sustento en el artículo 236 de la Constitución, que faculta al presidente para declarar el estado de excepción. El decreto tendrá una vigencia de 60 días, a partir del 13 de mayo, y puede prorrogarse por el mismo plazo. Oficialmente, el decreto establece la facultad del Ejecutivo para adoptar medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios. Maduro podrá implementar políticas en materia bancaria, financiera, alimentaria, tributaria, de gestión pública y planificación. Tras 6 semanas de protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro, a martes 16 de mayo, el número de fallecidos ya se había elevado a 42, de ambos bandos, aunque en su mayoría, de la oposición antigubernamental. Sin embargo, lo más alarmante es que tras prolongar el estado de excepción, Maduro ha ordenado la militarización de la zona fronteriza con Colombia. Esta decisión ha sido adoptada tras las violentas manifestaciones que se han producido en esa región en los últimos días. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha denunciado que el estado occidental de Táchira ha sufrido en los últimos días varios saqueos y ataques contra las instalaciones de la policía y el ejército. Por esta razón, el ministro ha ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 soldados de operaciones especiales, según una declaración transmitida por la emisora estatal VTV. El ministro de Defensa denunció que existe un plan violento de desestabilización, con el fin de derrocar al gobierno. Aseguró que este plan se ha visto reflejado en una estrategia, que incluye el desabastecimiento nacional de los alimentos, medicinas, combustible, gas y otros insumos básicos. Además, las autoridades venezolanas han detenido a presuntos paramilitares colombianos, infiltrados en las protestas callejeras. Según ha informado el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 6 presuntos paramilitares colombianos fueron detenidos en el estado venezolano de Táchira, con uniformes de la Policía Nacional. El ministro acusó a los detenidos de actuar como infiltrados en las manifestaciones opositoras, para generar violencia. El funcionario venezolano informó que 11 locales comerciales del estado de Táchira fueron saqueados, y al menos 9 sedes de la policía y de la Guardia Nacional fueron blanco de ataques en manifestaciones realizadas el 16 de mayo. Mientras se desarrollan todos estos acontecimientos, el gobierno de Brasil está elaborando un plan para recibir a refugiados venezolanos, en caso de que se agrave el conflicto entre el oficialismo y la oposición en el país vecino, según aseguró el ministro de Defensa brasileño, Raúl Jungmann. El ministro no quiso especificar de qué se trata lo que calificó de plan de contingencia, pero resaltó que el proyecto tiene tanto que ver con los refugiados venezolanos, como con la integridad y seguridad de los brasileños que viven en el país caribeño. En Brasil, el estado fronterizo de Roraima, en el noroeste, es el que está recibiendo mayor número de ciudadanos venezolanos en los últimos meses. Más de 30.000 según el gobierno de ese estado. El pasado mes de diciembre, se decretó la situación de emergencia en la salud pública, en ciudades como Pacaraima y Boa Vista, debido al colapso en hospitales y ambulatorios causados por el alto flujo migratorio. Además de Roraima, también la ciudad de Manaos, capital del estado de Amazonas, está registrando problemas a la hora de acoger a los refugiados venezolanos, y las autoridades exigen ayuda urgente del gobierno federal. En este caso, se trata de indígenas venezolanos de la etnia Guarao, que viven en situación de indigencia en las calles de la ciudad. El Ejecutivo brasileño, en manos del conservador Partido del Movimiento Democrático de Brasil, es uno de los gobiernos latinoamericanos que se mostraron más críticos con la manera en que el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está gestionando la crisis política en ese país.
Mientras tanto, varios analistas han denunciado que tras la situación de Venezuela, se encontrarían los Estados Unidos. El periodista venezolano, Eleazar Díaz Rangel, reveló detalles del presunto informe que el almirante Curtis, jefe del Comando Sur, envió a la Comisión de Servicios Armados, del Senado estadounidense. Según Díaz Rangel, Estados Unidos estaría colaborando estrechamente con la coalición opositora venezolana, para derrocar al gobierno de Maduro, combinando acciones callejeras, con un empleo dosificado de la violencia armada, bajo un enfoque de cerco y asfixia contra el gobierno bolivariano. No obstante, Díaz Rangel considera que Estados Unidos no se arriesgará a una intervención militar directa en Venezuela, y apuesta por una intervención multilateral, lo que justificaría las recientes conversaciones de Donald Trump, con los presidentes de Argentina, Paraguay y Colombia. Por su parte, el sociólogo James Petras, residente en Nueva York, sostiene que el Comando Sur de Estados Unidos se ocupa de crear las tensiones y espera un levantamiento militar en Venezuela, mientras apoyan a los actos violentos en las calles buscando agotar a las fuerzas policiales y militares. Petras precisa que el Comando Sur, uno de los 9 comandos militares de Estados Unidos con base en el estado de Florida, está forzando la máquina para provocar un golpe de estado en Venezuela, que finalmente permita intervenir a Washington. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en estos momentos, todo apunta a un levantamiento militar, o a una posible guerra civil en Venezuela, que contaría con la intervención externa de países de la zona aliados de Estados Unidos, y finalmente, incluso la posible intervención del ejército norteamericano.